Cuando la fe se oscurece, resurgen las supersticiones. Adivinación, magia, hechizos, maleficios, amuletos, ovnis, sectas, sanadores, reiki, yoga y todo lo que conspira contra la verdadera fe. Conozca más en Esclavos del Error. Aprenda a defenderse de la gran invasión que busca que abandonemos la única fe. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esclavos del Error. Por cristiandad, solo la verdad, aunque duela. El trabajo que vamos a desarrollar se denomina el ocultismo y su influencia demoníaca, en esta primera parte. Es un trabajo de Monseñor Donald Monrose, obispo de Stockton, California. La verdad sobre una moda lamentablemente muy difundida. Valiente obispo, de Stockton, California, que se ha atrevido claramente a denunciar a toda esta gente que trabaja a veces sin querer para el demonio. Por ocultismo entendemos una influencia sobrehumana o sobrenatural que no es de Dios, entonces debe tratarse plenamente de algo preternatural y que comúnmente asociamos con lo que tiene influencia demoníaca. En los Estados Unidos, el ocultismo es ahora mucho más popular que hace 20 años. Esto se manifiesta en la música popular satánica, las pandillas callejeras satánicas, el aumento de adoradores de Satanás, el uso más extendido de los horóscopos, el estudio de los signos del zodíaco, y esto publicitado diariamente a través de la televisión, los juegos satánicos que pueden comprarse. A pesar de esto, mucha gente no toma el ocultismo seriamente. Se ríen de la noción del poder del mal y no lo consideran parte del mundo real en el que vivimos. Estoy convencido de que la influencia demoníaca es muy real y constituye una amenaza peligrosa para nuestro bienestar espiritual. Lo que se escribe aquí es un breve resumen de una realidad que no deseo pasar mucho tiempo explorando. Mi propósito es sencillamente impartirles conocimiento suficiente para que puedan, cuando menos, sospechar la presencia de lo oculto y puedan evitarla por completo. En su carta a los Efesios 1:3-10, San Pablo nos dice que Dios nos escogió en Jesucristo antes del principio del mundo. Estamos llamados a vivir limpios de pecado en su presencia. Dios nos llamó para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Hemos sido salvados y nuestros pecados han sido perdonados en Jesús mediante su sangre. Esto muestra la generosidad de Dios, nuestro Padre, hacia nosotros. Él nos ha dado la sabiduría para comprender este misterio y adherirnos con nuestra voluntad a este plan que nos ha revelado en Cristo Jesús. Somos, la mayoría, cristianos bautizados y confirmados. En estos dos sacramentos hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus promesas vacías del reino de las tinieblas. En el bautismo, profesamos nuestra fe en Jesucristo y en la Iglesia. Ahora, el reino de Dios está absolutamente opuesto al reino de Satanás. La salvación en Jesucristo presupone el rechazo del reino de las tinieblas. Sin embargo, nuestra vida es una batalla espiritual. En su primera carta, San Juan, en el capítulo 5, 18-69, San Juan nos dice dos cosas. Primero, que nacimos de Dios, por el bautismo y por el Espíritu Santo, y que estamos protegidos por Él para que el maligno no pueda tocarnos mientras permanezcamos en su gracia santificante. Pero también nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El maligno puede tentarnos, pero no nos toca directamente a menos que le abramos la puerta. No debemos temerle, pero tampoco debemos buscarlo
en los acontecimientos ordinarios de nuestra vida. No se concentren en los espíritus malos. Fijen sus ojos y su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos salvados solo por Jesús mediante la oración, nuestra adhesión a la palabra de Dios en la Biblia y mediante los sacramentos, especialmente por la presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía, nuestra voluntaria adhesión a lo que la Santa Iglesia Católica nos ha revelado. No debemos olvidar incluir a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, en nuestra protección. Ella ha aplastado la cabeza de la antigua serpiente. Es este un medio poderoso de protección en nuestra vida diaria. ¿Cómo es el reino de Satanás? Es una mentira, que busca parecerse al reino de Dios, pero en realidad no existe. Debemos recordar siempre que Satanás no es rey de nada. En lo absoluto, es una criatura que está condenada al infierno para toda la eternidad. Satanás quiere, en su reino que él se ha inventado y que él quiere hacerle creer a aquellos que toma como adeptos suyos, que es lo mismo que sucede en el reino de Dios, un reino jerárquico donde él está al principio y luego tiene sus secuaces, una especie de espejo que refleja en negativo al cielo. Esto en realidad, sus adoradores, al llegar el momento de la muerte, empiezan a descubrir que se trató de otra de las mentiras de Satanás. Y se van dando cuenta que en realidad él es un condenado más en el infierno, junto con ahora el que ha ido a comprobar temerosamente lo que allí se encuentra. Quiere ser como Dios, pero en el primero de los mandamientos Dios dijo a Moisés: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. San Pablo nos dice que estemos en guardia. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos a espíritus falaces y a doctrinas diabólicas. Primera carta a Timoteo. Aferrémonos a nuestra fe en el Señor Jesús y en su Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, pues nuestra salvación se logra por Jesucristo mediante la oración, leyendo y estudiando la palabra de Dios en la Biblia y en lo que la Santa Iglesia nos enseña, y mediante la presencia de Jesús en el santo sacrificio de la misa en nuestros sagrarios. Cuando los israelitas estaban a punto de llegar a la tierra prometida, el Señor les dio muchos mandatos relacionados con la verdadera adoración deseada por Él y la falsa adoración que aborrecía. Este mismo mandamiento es válido para nosotros en la actualidad. Deuteronomio 18, 9, 13. Cuando hubieses entrado en la tierra que tu Señor te dará, guárdate de querer imitar las abominaciones de aquellas gentes. No se vea en tu país quien purifique a tu hijo o hija pasándolos por el fuego, ni quien consulte a divinos y haga caso de sueños y de agüeros. No haya hechicero ni encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritu pitónico y a los astrólogos, ni quien intente averiguar por medio de los difuntos la verdad, porque todas estas cosas las abomina el Señor. Y por haber cometido semejantes maldades, aquellos pueblos acabará con ellos tu entrada en la tierra prometida. Tú has de ser perfecto y sin mancha para con el Señor Dios tuyo. El Señor dice que debemos ser sinceros con Él. No podemos servir a dos señores. Quien está conmigo, quien no está conmigo, está contra mí, dice el Señor. Mateo 12:30. Debemos ser firmes en nuestra resolución de seguir solo al Señor. Consideremos ahora algunos ejemplos de poder y conocimientos prohibidos. Cuando hablamos de conocimiento prohibido, queremos decir el que es obtenido fuera de la influencia divina o por el camino normal en que los humanos tenemos conocimientos. Ninguno de nosotros conoce el futuro. Mediante nuestro conocimiento de circunstancias particulares, podemos aventurar qué pasaría posiblemente.
Esto es una cosa. Ahora, buscar conocimiento del futuro o conocimiento íntimo de alguna otra persona, aparte de Dios, y con la ayuda de clarividencia y espíritu, esto es lo que significa conocimiento prohibido. Poder prohibido es cierta clase de poder mágico que produce efectos apartado de Dios y en cierta manera que está más allá de los medios humanos ordinarios. No os desviéis de Dios en busca de magos, ni consultéis a adivinos, porque seréis por ellos corrompidos. Yo, el Señor Dios vuestro, es el que habla. Levíticos 19:31. O también Levíticos 20:6. Escuchen bien. La persona que se desviare para ir a consultar a los magos y adivinos y se abandonara a ellos, yo le mostraré mi saña y la exterminaré de en medio de su pueblo. Los adivinos tratan de predecir el futuro mediante el uso de lo oculto, la magia o la superstición. Está prohibido buscar el conocimiento del futuro usando cartas de baraja, de tarot, la bola de cristal, el estudio de las manos, las estrellas, examinando las vísceras de animales muertos, lanzando flechas, usando la tabla Ouija o cualquier otro medio supersticioso. Este es un pecado gravísimo contra Dios nuestro Señor y atrae la maldición de Dios sobre nuestras cabezas. Un medium es una persona que tiene conocimiento inmediato o secreto, ya sea por algún poder dudoso de sí mismo o mediante el poder de algún espíritu malo, demonio, que trabaja a través de él. En el libro 1 de Samuel, capítulo 3, leemos cómo el rey Saúl consultó a un medium y murió al día siguiente. En 1 Crónicas 10:13 dice que Saúl murió por este pecado. Jeremías 10:2. Esto dice el Señor: no imitéis las costumbres de las naciones, ni temáis las señales del cielo, que temen los gentiles. Mediante el estudio de las estrellas y planetas, un astrólogo calcula un horóscopo sobre la base del mes y del día de nacimiento de un individuo. El horóscopo es una predicción de eventos que pudieran suceder basado en el movimiento de las estrellas y planetas. Aunque miles de personas, millones diría yo, siguen los horóscopos con más o menos interés, esto se trata de algún tipo de adivinación, por lo menos de intento de adivinación. Aunque usted diga no creer en horóscopos y solamente leer el suyo por diversión, debería abandonar esta práctica, pues el horóscopo diario puede influirnos fácilmente de vez en cuando. Y es un modo en el que nos vamos haciendo receptivos a los poderes de lo oculto. Si usted quiere vivir en el reino de Dios, renuncie al horóscopo y a todos los otros medios de adivinación. Deben ser totalmente destruidas las barajas, tablas ouijas y otras cosas usadas para la adivinación. La brujería o magia supersticiosa se usa para producir efectos que están más allá del poder humano. Estos efectos pueden ser buenos o malos y se realizan por medio de palabras o gestos mágicos, por el uso de hierbas mágicas, polvos, líquidos o cosas similares. Con frecuencia se hace sobre ellas una invocación especial al diablo. Males físicos son dirigidos contra individuos a causa de odio o celos. Todos hemos oído hablar de alfileres clavados en muñecos, el mal de ojo, la maldición de algunos alimentos o bebidas que mediante el poder de las tinieblas deberían causar daño, enfermedad o hasta muerte. Esto es brujería. En la actualidad las brujas pueden encontrarse casi en todas partes y con frecuencia son presentadas bajo una luz positiva de gente buena. Recuerden que toda persona envuelta en adoración falsa que busca conocimientos prohibidos o dice o pretende utilizar poderes prohibidos debe ser evitada a toda costa, aunque sea pariente nuestro, aunque sea nuestra propia madre. También hay un interés creciente en la brujería africana, el vudú.
Los dioses del vudú son malos y buenos, y el servicio de esta práctica empieza usualmente al anochecer, terminando al amanecer. Con frecuencia incluye, sobre todo en su versión americana, el sacrificio sangriento de animales, tanto de cabras, pollos. Hay oraciones y cantos. Se supone que los dioses entran brevemente en la persona durante el ritual, asumiéndolos a modo de posesión. Algunas veces, para desorientar, se utilizan objetos católicos. En el vudú, o en su versión afroamericana, que se conoce como el macumba o como el candomblé, se utilizan imágenes de santos, crucifijos, velas, agua bendita y oraciones católicas, así también como otros objetos y oraciones. No se dejen engañar por la naturaleza aparentemente religiosa de lo que sucede. En muchas casas de curanderos, por ejemplo, se pueden encontrar imágenes de santos, hasta alguna imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de la Divina Misericordia. Hasta algunos llevan un diploma con una bendición papal. Es nada más que una pantalla. Lo que allí ocurre es una entrega al demonio. Están entregados al demonio. Si tienen alguna vez en sus casas, hagan memoria. Si ustedes tienen objetos, papeles, oraciones que hayan sido usados en brujería o que les hayan sido dados por alguna bruja, brujo, medium, curandero o parapsicólogo, deben destruirlos por completo. Si han estado envueltos en brujería, deben renunciar al demonio explícitamente, renunciar a la brujería que hayan practicado y a toda brujería, pedir perdón a Dios y confesar su pecado a un sacerdote. En la confesión hay el poder divino necesario para librarse de la influencia del mal. Los amuletos son una forma de magia en que se cree que un objeto particular tiene el poder de atraer el bien y alejar el mal. Estos son particularmente malos cuando nos son dados por un adivinador, espiritista, curandero o alguna persona envuelta en lo oculto. Cuando el objeto es usado en la persona o llevado en la cartera o colocado en el hogar, significa que la presencia maligna siempre está con nosotros. Algunos ejemplos son llevar ajo en la bolsa para tener siempre dinero, mantener unas tijeras abiertas para la buena suerte, mantener hierbas especiales en un frasco, usar una media luna en el cuello o un collar de ajo, poner alfalfa y flores frente a una estatua, tener ídolos orientales o indostanos en la casa. Mucha de la joyería usada en el cuello de hoy representa algo que se utiliza en brujería y usualmente la gente la usa inocentemente, pero forman parte de este esquema satánico que nos está dominando. Hemos visto de todo, absolutamente de todo. Las pulseritas famosas que muchos jóvenes y muchas jovencitas, y algunos no tanto, llevan en sus muñecas, de color rojo, dicen por la envidia o porque me gusta, y a la que se le hacen algunos nuditos con alguna función supersticiosa, como pidiendo algún deseo o algo así, con algunas inscripciones, forman parte de todo este culto venido desde el África, a través del macumba, que principió inicialmente en el Brasil y que terminó perfectamente manejado, sobre todo aquí en la Argentina, con la invasión de los temibles sectarios de la Iglesia Universal. Ellos actualmente inclusive les ponen una cintita donde dice Jesús en las muñecas y forma parte de la vieja creencia del candomblé y de la macumba, en donde forma parte de un espiritual grillete al modo de los presos, en donde se han consagrado directamente a Satanás. No es poca cosa. Por lo tanto,
Si es su caso o conoce usted a alguien que utiliza estas cintas de color en la muñeca, invocando la protección para el mal de ojo, para los niños sobre todo, es terrible. Lo que le hacen a los pobres niños realmente es un espanto y es una burla y un insulto a Dios. Recen. Si tienen miedo al mal de ojos en los niños, recen por ellos, impónganles las manos. Los padres tienen ese poder, los padres verdaderos. Debemos tener mucho cuidado también de no usar medallas religiosas y estatuas católicas de modo supersticioso. Ninguna medalla, estatua o artículo religioso tiene poder alguno o suerte conectado con ella. Una medalla, estatua o vela es sólo una señal de nuestra plegaria al santo para que interceda ante Dios por nosotros. Toda adoración debe ser dada a Dios y a Él solo, a Él solo. Por lo tanto, todo lo que sean velas de colores, tratando de conseguir tal o cual efecto, inciensos de tal o cual perfume, todo esto forma parte de este esquema demoníaco que se va insertando en cada casa. Todos los objetos descriptos o cualquier otro objeto usado de una manera supersticiosa debe ser destruido o tirado a la basura. Si usamos joyería que corresponde a algún signo del zodíaco o algo que represente la brujería, como cualquiera de los 4 elementos, inocentemente podemos dar entrada al reino de lo oculto en nuestras almas. La gente usa medallas religiosas porque busca la intercesión de la Santísima Virgen María o de los santos y desean la protección y la bendición de Dios. Usar algo que representa lo oculto, aunque sea de manera inocente, es simbólico de nuestra dependencia del poder de las tinieblas. No debemos vacilar ni un instante en deshacernos de este tipo de joyería. ¿Deseamos pertenecer al reino de Dios o no lo deseamos? Renuncien a Satanás, renuncien al uso de amuletos y pidan perdón a Dios. Si usted esculpió o talló deliberadamente tal objeto para alejar el mal o atraer buena suerte, sería muy bueno que lo confiese. Que lo confiese. Ponga su fe no en el reino de las tinieblas, sino en Jesucristo, que es quien sana, salva, protege y nos ama de verdad. A todas las mujeres, principalmente mujeres católicas, abandonen el uso de aquellos dijes que llevan en muchas medallas que representan cosas de la brujería, tales como soles, lunas, estrellas y otros símbolos, digamos, innecesarios para llevar, que los llevan a modo de adorno. La piedrita de tal o cual color, el delfín, el niñito o lo que fuere. Si son verdaderamente católicos y quieren llevar algo al cuello, lleven con dignidad y con orgullo una cruz bendita, una medalla de San Benito. Llévenla con dignidad, una medalla de la Santísima Virgen. Este es el modo que socialmente podemos atacar y combatir esta presencia de lo demoníaco constantemente en cada ciudad. Abandonen absolutamente el uso de aros en lugares insólitos. Por supuesto, piercing, penetración de la carne a través de argollas y de otro tipo de cosas. Eso viene del diablo, no hay otra función. Tatuajes, los tatuajes, hasta mujeres católicas, hasta varones, lo que es mucho peor, varones católicos que se llaman a sí mismos católicos y que lucen en sus brazos, en sus piernas, en sus espaldas, tatuajes con serpientes, con dragones, una cosa realmente de pertenencia demoníaca. Alguna vez, cuando nos hemos preguntado acerca de cómo sería aquello del 666, de la presencia de Satanás, ¿no es cierto?, en este último tiempo, en la aparición del anticristo, y que él va a marcar, Hugo Guast, en su novela, que muy pronto la vamos a empezar a leer para ustedes en forma de novela,
llamada Juana Tabor 666, da una pista clara, que me parece que es por aquí por donde viene la cosa hoy. La gente lo lleva como una moda. Llevan y ven una moda justamente para ridiculizar a la visión del Apocalipsis y a la visión católica. A modo de ridiculización se hacían tatuar el 666 en las manos o en la frente, o a través de vinchas, o a través de calcos, empezaron a llevar. Y lo hemos visto. Gente que ignorantemente, estúpidamente, imbécilmente, ponen en sus autos calcomanías donde dicen el diablo, 666, Satanás. Una cosa tremenda. Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, las 24 horas, por la salvación de las almas. Vamos a hablar un poco de el espiritismo o iglesias espiritistas. El espiritismo envuelve la comunicación con los muertos o con el mundo de los espíritus, según ellos, por algún medio psíquico u oculto. Debe tenerse mucho cuidado, porque mucha gente es engañada. Puede existir el uso de la Biblia, inclusive algo así como agua bendita, estatuas de santos y hasta himnos católicos. Los espiritistas con frecuencia creen en la paternidad de Dios, en hacer el bien a los demás, la responsabilidad personal por los actos del individuo, la recompensa por las buenas obras y el castigo por las malas. Muchos de ellos son cristianos, aún católicos, y profesan la fe en Jesús. Sin embargo, un intento peligroso de comunicarse de algún modo con los muertos o con los espíritus. Esto puede ser mediante una sesión especial, o tal vez la persona solo parece entrar en trance. Los espiritistas están envueltos algunas veces dentro de curaciones, brujería, adivinación, y hasta hacen bendición de los hogares para protegerlos. Algunas veces creen también en la reencarnación, que es mucho más propia de la doctrina teosófica. ¿Podemos hablar con los muertos? Cada día aumentan los grupos que pretenden comunicarse con el más allá y decir que hablan con los muertos. El espiritismo reviste nuevas caras, no porque de fondo haya variado mucho de lo que era en otras épocas, sino por haber adoptado formas nuevas y peligrosas. Se practica a modo de juego, con tablas ouijas, con películas y documentales, así como manuales de brujería y espiritismo que pueden ser lamentablemente adquiridos fácilmente, inclusive en librerías católicas. Pueden ser inclusive adquiridas por niños y por adolescentes, casi en cualquier tienda de juguetes, de artículos para regalo o centros de video alquiler, sobre todo desde que apareció aquello de Harry Potter, ¿no? Los adelantos en la tecnología ponen al alcance medios para iniciarse en el conocimiento de fenómenos místicos y para reproducir de manera sencilla ciertas condiciones que pueden parecer sobrenaturales, como son grabadoras, trucos, magias y el poderoso medio al alcance de muchos, que son los programas de computadoras e Internet. El espiritismo moderno nació a mediados del siglo XIX, con algunos golpes en las paredes de las hermanas Fox. Ya vamos a contar más específicamente la historia. Luego se pasó a los golpes en las mesas. A partir de los años 50 comenzaron las grabaciones de voces en cintas magnetofónicas. Ahora tenemos las computadoras. A medida que cambia la tecnología, va cambiando también el espiritismo. ¿No es justamente esto una clara demostración de que es solamente una iniciativa del hombre? Debemos distinguir entre los distintos tipos de causas de un fenómeno. Cuando las cosas proceden de Dios, pertenecen al grupo de las causas sobrenaturales. Si proceden del demonio o de algún ángel, pertenecen al grupo de lo preternatural. Y si procede de la propia imaginación o de alguno de los agentes que constituye el mundo físico exterior de la persona, pertenece entonces al grupo de lo natural. Lo preternatural para el hombre es natural
para los ángeles y demonios. Médiums y científicos principalmente utilizan con cierta metodología 3 medios para este tipo de pretendidas comunicaciones: el poltergeist, el espiritismo y las psicofonías. Poltergeist o psicoquinesis espontánea recurrente son los llamados espíritus ruidosos, que se manifiestan con ruidos misteriosos, olores desagradables, muebles que se desplazan solos, fríos súbitos, voces inexplicables, objetos que aparecen y desaparecen, y hasta levitación incontrolada de personas y objetos. Espiritismo: se invoca a los espíritus por medio de sesiones, a través de la tabla Ouija o no, de agua, objetos personales y fotografías del difunto con el fin de establecer algún tipo de comunicación. Las manifestaciones son parecidas a las de la actividad poltergeist, incluyendo apariciones de espectros, dicen, voces, mensajes escritos, golpes y llamadas misteriosas. En el caso de las psicofonías, es la grabación de las supuestas voces de los muertos. Estas grabaciones se llevan a cabo en iglesias, casas antiguas y lugares donde ha ocurrido alguna muerte trágica. Sobre estos temas, el Catecismo actual de la Iglesia Católica, en su número 2116, exponiendo la doctrina sobre el primer mandamiento, señala que todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, fenómenos de visión, recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, sobre la historia y finalmente sobre los hombres, a la vez que también un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en constante contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solo a Dios. Por otro lado, normalmente quien quiere hablar con un difunto acaba siempre escuchándose a sí mismo, y lo que asombra de estos mensajes es a veces el hecho de que por lo general el difunto diga cosas que solo conocíamos nosotros, en lugar de descubrir por medio de él verdades nuevas. Aquí es fácil darse cuenta de que son experiencias removidas que afloran desde el subconsciente. Se han postulado muchas teorías para explicar estos fenómenos, y parece ser que entre los que perciben estas manifestaciones se encuentran personas con historia clínica previa de trauma y estrés, neurosis, histeria, copropraxia, deleitarse en el uso del lenguaje obsceno o inapropiado, y también ecolalia, repetición de palabras carentes de sentido. Los desajustes sexuales también son notorios, encontrando altos índices de personas homosexuales y niñas en el paso de la niñez a la adolescencia como supuestos médiums. En la mayoría de los casos, las investigaciones llevan a resultados de tipo dudoso, ya que nada es totalmente comprobable, y los efectos que han podido ser medidos y registrados, como el caso de las psicofonías, pueden deberse a causas perfectamente naturales, o también demoníacas. Para salir al paso de los abusos y aclarar dudas, los obispos de la región de Emilia-Romagna publicaron una nota pastoral con el título La Iglesia y el Más Allá. El documento fue presentado a los medios de comunicación por el cardenal Biffi, el coordinador de la edición Monseñor Caprioli y el secretario de la Conferencia Episcopal Claudio Stagni. Es la primera vez que en un documento de la Iglesia se definen las formas de evocación a los difuntos como fenómenos relacionados con el subconsciente. Es un hecho importante, sobre todo porque estas formas hoy están teniendo éxito entre los padres que han perdido a un hijo a través de circunstancias dramáticas. Poco a poco se han formado una serie de grupos que usan la comunicación con el más allá como una especie de atajo para responder ante este impresionante dolor. Los obispos no demonizan el proceso tecnológico, pero ante estas circunstancias bien vale la pena preguntarse si el demonio, como espíritu puro que es, y teniendo gobierno sobre las cosas materiales, no tendrá intervención en ellas, actuando indirectamente, por permisión de Dios, sobre la voluntad humana
impresionando la imaginación y los sentidos y encontrando terreno fértil en aquellas personas interesadas en los fenómenos paranormales. Por nuestra parte, nosotros debemos decir lo siguiente: creemos que en un 50% de los casos en los que se ha llegado a tener contactos de este tipo, en un 50% de los casos se trata de intervenciones diabólicas, de espíritus demoníacos que utilizan estos medios justamente para hacer perder la fe o para desviar, y entonces se producen algunos fenómenos que han sido probablemente comprobados. El otro 50% es directa y lisa y llanamente fraude de la peor especie, curro total y absoluto. Y lo vamos a demostrar con este documental que vamos a ofrecerles a continuación de la BBC de Londres, justamente para que no digan que nosotros no somos pluralistas. Aquí está la BBC de Londres, que de nada puede tildarse de católica, ya lo hemos escuchado en otra oportunidad cuando hablaba de la Inquisición española, y ahora nos van a hablar exactamente de los psíquicos y espiritistas.